Saludos, pero qué bueno verlos una vez más. Mucha gente tiene una pregunta y les saluda. Este es su amigo y servidor Milton Torres. Mucha gente pregunta una pregunta extremadamente válida. ¿Cuál es la diferencia entre ley y gracia? ¿Cómo balanceamos una con la otra? ¿Está todavía vigente la ley de Moisés luego que comenzó la gracia de Jesucristo? El apóstol Pablo nos explica todo eso en el Nuevo Testamento, libro de Gálatas, libro de Romanos, libro de Filipenses y aún el libro de Hebreos. Que el apóstol Pablo, entre otras cosas, era un tremendo teólogo, se fue a predicar a las regiones de Galacia, donde recibieron el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio de Jesucristo por la fe. El Evangelio de Jesucristo por medio de la gracia. La gracia significa el favor inmerecido de Dios, pero que Cristo dio el pago en la cruz del Calvario por nuestra salvación, y ahora el pago que hizo Él es suficiente para que nosotros seamos salvos. No hace falta nada más, es suficiente el pago en la cruz. Por eso es tan importante la cruz, porque cuando usted mira a la cruz, el pago es completo, suficiente. Y eso fue lo que predicó el apóstol Pablo. El Evangelio de Cristo por la fe, por la gracia, por el pago que Jesús hizo en la cruz. Y la gente en las regiones de Galacia aceptaron eso con alegría, con gozo. Luego, un tiempo después, vinieron ciertas personas que Pablo llamaba a los judaizantes, que dijeron: eso está muy bonito, que hablen de fe y gracia, pero hay otras cosas también que hay que guardar la ley de Moisés. La ley de Moisés tenía 613 mandamientos. Dije 613 mandamientos. Bueno, eso es mucho. Y cuando se le dio la ley de Moisés, siglos antes de Cristo, fue una revelación preciosa, necesaria, importante para empezar. Y qué buena era. Para empezar, le decía a la gente: no vas a tener dioses ajenos fuera de mí. Porque en otras épocas, y todavía hoy día hay gente que adora una figura de yeso, una figura de palo. Hay gente que se postra delante de un volcán y ve toda esa majestuosidad del humo, de la lava, del estruendo. Y ellos dicen: pues ahora mi Dios es el volcán, porque esto es algo impresionante. Y no se da todos los días. Lo vimos una vez como surgió el volcán, esa montaña que no parecía, pero ya terminan adorando el volcán. Pero entonces los 10 mandamientos, lo primero que dice: no, deja las imágenes, deja las estatuas, y vas a tener un solo Dios. Porque muchos pueblos tenían, y todavía hoy día, muchos dioses, y los adoraban, y tenía toda clase de costumbres malísimas. Entonces, la ley de Moisés era muy buena, tenía leyes con respecto a los alimentos. Vamos a comer alimentos que sean saludables. Si comes alimentos saludables, vas a vivir más años. La ley de Moisés hablaba de los pobres, de las viudas, de los huérfanos y de los esclavos. Entonces vamos a tratar a todas estas personas con misericordia, con amabilidad. Y todo el Viejo Testamento nos dice: Dios es el Dios de las viudas, de los huérfanos y de los extranjeros. Vamos a tener misericordia, vamos a tener amabilidad. Cuando el ser humano se aprovecha de los pobres,
La ley de Moisés decía, no, vamos a ayudar a los pobres. Así que era sumamente buena la ley de Moisés. Pero eran 613 mandamientos. Era mucho. Y cuando viene Jesucristo nos trae que un sistema que es mejor que la ley se llama el sistema de la gracia. Llegar a Dios ahora, pero no a través de un conjunto de leyes, centenares de leyes, y luego añádele tradiciones, porque tenían las leyes y luego le añadían tradiciones, que eran opiniones acumuladas a través de los años. Así que cuando vamos a sumar leyes y tradiciones, estamos hablando de miles de ordenanzas. Ahora llegó un sistema nuevo con Jesucristo, el sistema de la gracia. El sistema de la ley decía, vas a llegar a Dios cumpliendo la ley. Son muchos los mandamientos. El sistema de la gracia dice, vas a llegar a Dios a través de Jesucristo, la persona de Jesucristo. Eso es todo. Vas a poner tu fe en la persona de Jesucristo. Vas a creer en la obra que Él hizo en la cruz del Calvario. Por eso fue que Él vino. Por eso fue que Él vino, porque hacía falta una salvación para la humanidad y un plan mejor que el plan de la ley. Entonces, dice el apóstol Pablo, la ley era como el ayo, como la nodriza, como el cuidador, como el que cría a los niños cuando son pequeños. Pero dice el apóstol Pablo, venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Es como si dijéramos, fui a la escuela elemental, fui de niño, fui a la escuela elemental, luego fui a la escuela intermedia, luego fui a la superior, pero nunca regresé a la escuela elemental. Después de la escuela superior, me fui a la universidad. A la hora de ir a la universidad, regresar a la escuela elemental no es un avance. Era bueno la escuela elemental cuando era niño, pero después de niño no debo regresar a la escuela elemental. Voy a la intermedia, voy a la superior, luego a la universidad, pero la escuela elemental hubiera sido un retraso. No, pero era buena en una época, sí, era necesaria. Por eso dice el apóstol, era como el ayo, como la nodriza, como el cuidador, como el maestro de la escuela elemental que nos llevó por las cosas elementales. Dice el apóstol, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Como si dijéramos, cuando estamos en la universidad, no vamos a regresar a la escuela elemental, porque es un sistema necesario. En el momento ya es necesario la universidad. La escuela elemental fue la base necesaria. Que fue mala. No fue mala la escuela elemental. Fue la base necesaria. Venida la fe, dice el apóstol, ya no estamos bajo ayo. En otras palabras, cuando me toca ir a la universidad, no voy a ir a la escuela elemental. Voy a regresar a la escuela elemental. A repetir 2 más 2 son 4. No, eso era en la escuela elemental. Ahora hay un mejor sistema, nos dice el apóstol Pablo. ¿Cuál es el sistema? El sistema de la fe en Cristo por la gracia. 613 mandamientos, eso es mucho. Ahora miramos a la cruz de Cristo y hay una palabra que usa el apóstol, es la palabra
justificación. En otras palabras, ahora es la justicia de Dios, no es la justicia mía. Y dice, el justo por la fe vivirá. Escrito está, el justo por la fe vivirá. ¿Dónde lo encuentra? Búsquelo en Gálatas capítulo 3 y el verso 11. El justo vivirá por la fe. ¿Está claro? Ahora el énfasis es en la fe. Bueno, si usted quiere vivir los 613 mandamientos, es mucho, pero no es recomendable, no es bueno, no es necesario. Pudiéramos hablar en varios videos sobre este tema y lo vamos a hacer. ¿Cómo vamos a vivir en el sistema de los 613 mandamientos de Moisés cuando que ahora tenemos el sistema de la gracia, donde quien nos levanta es la fe y la gracia de Jesucristo? El poder sobrenatural de Jesucristo. Eso es lo que nos levanta. Antes era por las obras. Y dice el apóstol Pablo, dice, el problema con la ley es que la ley produce condenación. Porque si falla una sola que falles, una sola que falles, ya has quebrantado la ley. Y entonces la ley produce maldición. Pero es buena. Y es buena porque nos deja ver como un espejo dónde están los errores, dónde están las fallas. Entonces es buena, pero no para sostenerse en ella. ¿Sostenerse en qué? En la gracia. El justo por la fe vivirá. ¿Dónde nos vamos a sostener entonces? El nuevo pacto. Por eso dice, cuando usted lee la Biblia, está el Viejo Testamento y está el Nuevo Testamento. El Viejo Testamento era la ley y las obras. El Nuevo Testamento es la fe en Cristo y la gracia, que es el favor inmerecido de Dios. El Viejo Testamento era la base, la sombra de lo porvenir. Era necesario, era importante, pero ya no vivimos a base de eso. Entonces alguna gente dice, no, pero es bonito. Pues claro que es bonito, pero no es la base de nuestra fe. No miramos a la ley para seguir los mandamientos de la ley. Miramos a la ley para saber dónde estamos parados. Miramos a la gracia para ser justificados. Justificados pues por la fe tenemos paz con Dios. Dice Romanos 5:1. Ese es el énfasis del nuevo pacto, del Nuevo Testamento. Es la fe y es la gracia. Alguna gente van a ser como los de los creyentes de Galacia. Empezaron por la fe y la gracia y terminaron por la ley, que es el sistema antiguo. Ya andaban por la universidad, para usar la analogía anterior, y regresaron a la escuela elemental. No tiene sentido. Recibieron todos los beneficios de la fe, se gozaron, recibieron el impacto de la gracia, y ahora regresaron al sistema de la ley, antiguo sistema de la ley.
Y usted dice, hermano, pero la ley es mala. No, no es mala. Es el sistema antiguo y no nos sirve de base para vivir la vida cristiana. Ahora, el apóstol dice, para mí el vivir es Cristo. Antes era la ley. Ahora es Cristo. Para mí el vivir es Cristo. Vamos a ver un poquito más. Gálatas 3:11 nos dice, el justo por la fe vivirá. Dice, pero la ley no es lo mismo que la fe. El hombre que tiene fe dice, voy a vivir por la fe. Cristo nos ha redimido a nosotros de la maldición de la ley, habiendo sido él mismo maldición por nosotros, porque dice, maldito todo aquel que es colgado en el madero. Quiere decir que toda la maldición que iba para nosotros, Jesús la tomó en la cruz del Calvario. La maldición de la ley, Él la tomó en la cruz del Calvario. Y ahora vivimos por medio de la fe en Cristo y en el sistema de la gracia y vivimos justificados por la fe en Cristo. Justificado significa cómo alcanzamos la justicia de Dios. No, esto no es la ley de Moisés, esto no es la ley de Europa, no es la ley de Estados Unidos, no es la ley de Sudamérica, no es la opinión suya, porque alguna gente dice, es como yo digo, pero es como yo digo. No, perdón. Aquí estamos hablando de la justicia de Dios. Cómo Dios hizo un plan. El plan es el nuevo pacto a través de Cristo, para que usted sea salvo de una vez y por todas, y salga del alcoholismo, y salga de la drogadicción. Y mucha gente va a ser libre en esta hora y va a ser salvo, pero es por la obra de Cristo en la cruz. Es porque hay una gracia que se acercó, porque en medio de todos los errores que usted ha cometido, la ley hace una lista de todos sus errores. Eso es lo que hace la ley. ¿Cuáles son los errores de aquel, usted que me escucha allá a lo lejos? ¿Cuáles son todos los errores de Gloria? Una mujer que se llama Gloria. ¿Cuáles son todos los errores de Rafael? Un hombre que se llama Rafael. La ley tiene en la lista todos los errores. 613, vamos a ver cuántos fueron los errores. Aleluya. Y están todos en la lista de la ley. Y cada cual tiene sus errores. Ahí está la lista, para que esté consciente de los errores. La ley crea conciencia de todos los errores. Yo he visto personas que han vivido 30 años en forma egoísta. Bueno, pues han cometido muchos errores. Han viajado acá, han viajado allá, han vivido para yo primero, yo segundo, yo tercero y cuarto yo. Y cuando de repente empiezan a pensar en todos sus errores, empiezan a buscar la ley, y qué hago, y cómo corrijo mis asuntos, y cómo arreglo mis cosas. Entonces pues simplemente no lo vas a arreglar en un día, no lo vas a arreglar los errores en un mes. Hice las cosas a lo loco, no seguí los consejos. No vas a arreglar las cosas en 2 meses, en un año no vas a arreglar nada. Ahora estás en Cristo, ten paciencia. Ahora el justo por la fe vivirá. ¿Y cuál fue el error? El error fue vivir sin Dios.
Pudiéramos sacar los 613 mandamientos y buscar uno por uno a ver los que falló. Y hay gente que está haciendo eso. La conciencia les duele, les arde. Deja ver cuáles fueron mis errores. Y va a encontrar unos cuantos errores. Y va a encontrar graves errores. Y va a ver las consecuencias de los errores. Pero ahora, la ley hizo ese trabajo. Pero no me salva, no me rescata, no me levanta. Después que descubrí todas las razas, mis errores, todas las consecuencias de mis errores, todas las fallas. Después que lo vi todo y quedé asombrado. ¿Qué necesito? No necesito más ley. Necesito a la fe en Jesucristo para que Dios haga justicia a través de la persona de Jesucristo. Y a través de la gracia de Dios me levanta, se levanta mi vida a vivir una vida nueva. De modo que toda criatura en Cristo es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. A través de Cristo, a través de la justicia de Dios. Por eso es bueno leer la Biblia, Romanos, Gálatas, Filipenses, Colosenses, porque no es la idea suya, no es la idea que usted aprendió, que le enseñaron de chiquito. Es lo que dice Dios en su revelación. Y la revelación se llama Jesucristo. Y eso es lo que predicamos en el día de hoy. Jesucristo. No predicamos la ley. Si alguno quiere vivir por la ley, son 613 mandamientos. Se llama el Viejo Testamento, el Viejo Pacto. Pero recomendamos vivir en el Nuevo Pacto, que es la persona de Jesucristo. Ahora yo voy a orar por usted. Este tema lo vamos a continuar, porque va a ver usted en nuestros videos la continuación de este tema, donde hablamos de ley y hablamos de gracia. Busque esos videos y lea la palabra de Dios por nosotros. Pero yo voy a orar por usted en este momento, para que Dios se revele a su vida. Leímos esta noche Gálatas 3:11 y los versos siguientes en la Biblia. Yo voy a orar por usted. Usted está lejos, pero mi oración va a llegar hasta donde está usted. Padre, en el nombre de Jesús, yo pido por esas vidas que nos escuchan en esta hora, que ellos vieron sus errores en la ley, ellos vieron sus faltas y sus fallas, pero ahora es necesario que vean en Jesucristo. Jesucristo el que va a perdonar sus pecados, el que va a traer la justicia de Dios, el que traerá justificación, porque dice la Biblia, el justo por la fe vivirá. Pido que tú los levantes, pido que tú abras su corazón, en el nombre de Jesús, amén. Si usted oró con nosotros, si usted recibió a Jesucristo, entre en nuestro sitio web, ministeriosagape.com, ministeriosagape.net. Y ahí usted va a encontrar mucha lectura de inspiración, videos, mensajes escritos, devocionales y testimonios. Y ore por nosotros, porque seguimos adelante con el mensaje de Cristo. Gracias por escucharnos. Contamos con sus oraciones para continuar adelante. Dios le bendiga a todos.